Hola, bendiciones queridos. Ahora estamos en nuestra clase 3 de la unidad 1, Fundamentos Bíblicos del Reino y la Autoridad Espiritual, de nuestra materia Reino, Poder y Gloria. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver específicamente los fundamentos bíblicos del reino de Dios, su relevancia en el liderazgo pastoral. Fundamento es aquello que te habla de una base, de algo de lo que va a ser tu soporte para que tú puedas de ahí construir mucho más cosas. Cuando nuestros fundamentos están bien establecidos, cuando la base está bien establecida, entonces podemos edificar de manera segura, sabiendo que esto no se va a derrumbar o no va a ser llevado de un lado al otro. Es como cuando construyen un edificio. Dependiendo de cuán alto quieren que sea el edificio, el fundamento tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Es lo mismo en nuestro conocimiento. Si nosotros deseamos aprender mucho más, entonces nuestro fundamento debe ser mucho más sólido, mucho más firme. Por eso esos fundamentos bíblicos, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios. Esto tiene una relevancia muy importante en el liderazgo y en los líderes para que ellos puedan ser esos guías, ¿no? Esas personas guías para otros. Pero si uno no tiene fundamento y empieza a crecer hacia arriba y lo ha hecho con fundamento, cualquier momento eso cae. No sé si han conocido ese edificio que estaba en Miraflores, que ya estaba unos buenos pisos hacia arriba y de pronto cayó. Entonces, ¿cuán importante son los fundamentos? Aquí vamos a nombrar solo algunos, pero yo necesito que ustedes puedan profundizar, estudiar, investigar y tener en sus manos, tener en sus vidas fundamentos sólidos, ¿no? Los fundamentos más fuertes son son aquellos a los que nosotros buscamos personalmente, lo que nosotros vamos y nos toma un trabajo hacerlo, ¿no? Esos realmente se convierten en fundamentos. Vamos a ver alguno de ellos, como les decía, por ejemplo, en Mateo 6:33. En Mateo 6:33 nos dicen: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Refiriéndose a que muchas veces nos podemos afanar por un montón de cosas, pero hay una que es importante y de acuerdo a eso, lo demás va a ser añadido. El reino de Dios y su justicia es lo primero. Lo demás es añadidura. En Mateo 4:17, Jesús nos dice: el reino está cerca. El reino está cerca, se ha acercado. En Juan 3:3 dice que, por ejemplo, es cuando en Juan 3:3 es cuando le habla a Nicodemo, ¿no ve? Y le dice: es necesario nacer de nuevo, porque le pregunta: ¿cómo puedo ver el reino de Dios? ¿No? Y le dice: es necesario nacer de nuevo. En Lucas 10:9 les dice a sus discípulos: sanen, vayan y sanen a las personas y digan que el reino está cerca de ustedes. Entonces, es algo tan maravilloso este pasaje que les dejo para que ustedes puedan meditar un poco más en él. En Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y gozo. En Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, dice el Señor, ¿no? Jesucristo dijo eso: mi reino no es de este mundo. Estas son pocas referencias bíblicas. Hay un montón más de referencias bíblicas de fundamentos. Ahora, como les decía en una anterior clase,
Debemos empezar a adquirir sabiduría. Sabiduría es el conocimiento aplicado. Los fundamentos que cada uno va a aprender, fundamentos bíblicos del reino de Dios. ¿Para qué? Para que tengan un buen liderazgo. Todos estos fundamentos tienen que ser aplicados. Tenemos que esforzarnos para adquirir sabiduría. Y sabiduría es el conocimiento aplicado. Jesús, pasando a lo que Jesús anunció acerca del reino de Dios. Él anunció a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde relatan su vida, su ministerio. En Marcos 1:15 nos dice que el reino está cerca, que se arrepientan, que crean en el evangelio, ¿no? Jesús era el anunciador principal de que el reino de Dios se había acercado, que ya no estaba más lejos, sino que ahora iba a ser accesible a nosotros, ¿verdad? Ahora, todo esto, ¿qué relevancia tiene para el liderazgo? Pues, mis queridos, los líderes cristianos deben comprender, deben prepararse para proclamar el reino de Dios como el fundamento de su mismo liderazgo. ¿Cuál es tu fundamento de tu liderazgo? Mi fundamento son fundamentos bíblicos del reino de Dios. Esto implica liderar con valores, con principios, no de cualquier manera, sino con valores y principios que reflejan el reino de Dios. ¿Cuáles valores y principios? Para nombrar alguno de ellos, el amor, la justicia, la misericordia, la humildad. Todos nosotros tenemos que saber que los líderes tienen una grande responsabilidad. Todo el tiempo nosotros estamos liderando, constantemente, pero aquellos que estamos al frente de algo tenemos una grande responsabilidad y no debe ser de cualquier manera. Pueden ver en el dibujo donde está la mano, algunos alzan bandera de algo que creen y se dirigen hacia una dirección, que puede ser el precipicio. Y sin querer queriendo, podemos estar llevando a las personas hacia el precipicio. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos preparado, porque nosotros no hemos desarrollado fundamentos, criterio propio, investigación, interés, sino que a veces con lo poco que sabemos ya creemos que es el todo, cuando nosotros vivimos en una constante evolución, constante aprendizaje. No tenemos que parar de escudriñar las escrituras, no tenemos que parar de ir en búsqueda de conocimiento, de ciencia, de sabiduría que es dada por Dios, ¿no? Por el contrario, si un líder está alineado a las cosas de Dios, tiene el fundamento principal de Dios, puede llevar a su equipo a algo mucho más glorioso y puede realmente reflejar y mostrar el reino de Dios. Esto es bien importante y nos hacemos esta pregunta: ¿quién es nuestra guía? Pues nuestra mayor guía es Jesús. Jesús es el modelo supremo de liderazgo según las Escrituras. Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. Eso es una de las características de un líder. El líder no es aquel que manda, sino el líder es aquel que hace y por cuanto hace, la gente lo mira y quiere hacer, ¿no? Jesús sirvió a otros, él mostró bondad, mostró compasión, enseñó con autoridad, lideró con mucha humildad. Eh, Vean esta parte, enseñó con autoridad. Autoridad y autoritarismo son cosas totalmente diferentes. Hay gente que hace uso y abuso de su autoridad. Por ejemplo,
Un oficial de policía tiene autoridad, ¿verdad? Tiene autoridad delegada, pero muchas veces abusa de esa autoridad. Entonces ahí se convierte en un autoritarismo. Pero Jesús, quien es nuestro modelo supremo de liderazgo, tenía toda la autoridad, pero esa autoridad la enseñaba con compasión, con humildad, él lideraba. Su liderazgo estaba arraigado al reino de Dios y a su voluntad. Los líderes cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús en su liderazgo. Por eso es que estamos estudiando la vida de Jesús, su ministerio, su caminar, cómo fue su caminar aquí en la tierra, siendo hombre como nosotros, humanos. Esto significa que nosotros tenemos que aprender a liderar con humildad, servir a otros, tomar decisiones éticas y buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de liderazgo. Perseguir esa voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Debemos perseguir. Porque nos estamos formando. ¿Qué estamos formando? Líderes con fundamentos sólidos, basados en principios y valores, que van a ser inconmovibles, principios y valores sanos, limpios, transparentes. Cuando tú tienes, como les decía al principio, en un inicio de la clase, cuando tú tienes los fundamentos bien establecidos y sólidos, es, eres casi inconmovible. No puedes de alguna manera dejarte llevar y puedes leer de todo porque tienes una madurez para poder estar atento y apercibido, ¿no? Es como cuando somos niños, a un niño no le puedes dar un chicharrón, ¿no? Un fricasé, pero al adulto sí. Entonces, por eso es que nosotros profundizamos nuestros fundamentos para poder crecer hacia arriba, ¿verdad? Esta ha sido nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de mucha edificación para ti. Espero que se hayan aprendido estos conceptos, que podamos seguir avanzando para que podamos cumplir esta gran comisión. Los dejo con este versículo bíblico para terminar nuestra clase de hoy, que está en Marcos 16, 15 al 16, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Seamos imitadores del gran líder por excelencia. Esto está escrito en la palabra y es comisión y responsabilidad de todos nosotros. Muchísimas gracias. Bendiciones. Nos vemos mañana.